Bueno, para mí es un privilegio muy hermoso y también compartir aquí con el apóstol Billy. Voy a tomar unos minutitos en algunas cosas que son importantes. La palabra nos sirve para saber para dónde vamos. Oí al apóstol Billy la necesidad imperiosa de poder adiestrar a otros, ser adiestrados y adiestrar a otros. Y también hermano Alfredo nos hablaba un poquitito, entre todas las cosas importantes, de mantenernos en medio de la visión para poder desarrollarla. Como somos la gran mayoría de pastores y queremos en beneficio y en pro del pueblo que nos dieron a poder desarrollarlo y a tenerlo listo cuando el Señor venga, hay un pensamiento que vine leyendo ahora que en estos vuelos que son tan largos tiene uno tiempo para poder leer bien. Y en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 24, hay una historia es una historia que creo que todos conocemos, es de un hombre llamado Apolos, pero habrán muchas cosas más, pero hay un secretito de él que quiero aferrarme hoy y podérselo trasladar. En el verso 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío, que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, andaba ahí en Egipto, elocuente. Mire la cualidad de este hombre que también fue un apóstol. Apolos era judío, elocuente y era poderoso en las escrituras. No solo las conocía, era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba con exactitud todas las cosas, hermano, o las cosas referentes a Jesús, aunque dice solo conocía del bautismo de Juan. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, le llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Me gusta la versión Kadosh, que dice que le explicaron mejor las doctrinas. Yo quisiera, a ver, todavía si leo otro poquito más, tal vez el verso final, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Que Dios nos añada bendición este cierre de esta mañana, y que el hambre que tiene el almuerzo primero sea la espiritual y después la material, ¿verdad? Estaremos en el espíritu y terminaremos en la carne al final con una buena carne. Pero bueno, lo que le quiero trasladar es algo que me llamó la atención ayer, que en la sobremesa, un poquitito aprovechando algunos minutos con el apóstol Sergio y los otros hermanos, compartíamos algo. Y hice un recuento de lo importante que es lo siguiente para nosotros los pastores y obviamente para el pueblo también. En el libro de los Hechos se mira, o tal vez antes, desde el Señor, que Él eligió 12, usted sabe, que fueron los discípulos del Señor. Pero en el libro de los Hechos ya el Señor ya ha resucitado, empieza la tarea del Espíritu Santo. Pero me llama la atención que la Escritura dice que cuando en el libro de los Hechos, capítulo 6, empieza a hablar, había un problema ahí en el libro de los Hechos. Y entonces, entre todos los problemas, ¿verdad?, que se daban, dice que había una multiplicación. Pero si usted lo lee, no dice multiplicación de creyentes. No es que no hubiera multiplicación de creyentes, se añadían los que habían de ser salvos. Pero me llama la atención que había una multiplicación de discípulos. Me llama la atención eso, una multiplicación de discípulos. Y tuve la experiencia en aquellos años que estaba yo con el apóstol Sergio, que en el verso 2, no sé cómo dirá su versión, pero mi versión dice que entonces, como había ese problema, la repartición de alimentos ahí, dice que entonces fueron a la congregación, dice la versión de las Américas, fueron a la congregación de los discípulos, no a la congregación de los creyentes, lo que fueron a la congregación de los discípulos y dijeron: bueno, vamos, aquí tenemos un conflicto, entonces vamos a elegir un liderazgo, si usted quiere diácono, pero un liderazgo. Pero note que los eligieron entre los discípulos, entre el discipulado. Y le contaba y recordaba yo anoche con el apóstol, cuando me tocó estar allá con él en Guatemala, que cuando hizo un cambio, ancianos, diáconos, el apóstol fue, y lo recuerdo como que fuera hoy, que fue a escoger todo el nuevo equipo para apoyarlo en toda la visión, y le fue a escoger al discipulado.
Y entonces empiezo a buscar yo, y aquí puse unos apuntes solo para meterme en el tema aquí con usted, porque en capítulo 9:1 usted recordará que Dios va a elegir a alguien para que vaya a orar por el apóstol Pablo, y eligió un discípulo. Si nos vamos entonces en el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que los que fueron llenos del Espíritu Santo eran los discípulos. Pentecostés comenzó con aquellos 120 discípulos, y esto todavía me llamó más la atención, que cuando van a Antioquía, dice que por primera vez le llamaron cristianos, no a los creyentes, sino a los discípulos otra vez. Entonces, qué lindo que hayan, hermano, que hayan creyentes. Si es necesario que vayan sumándose, es importante. Pero lo que quiero hacer énfasis, hermano, primero para mí, que lo tengo en el corazón, que quiero llegar ya a San Pedro para ir a hacer algunos cambios, es, no, créame, es que sabe que uno se puede desviar. A ver, la Biblia dice: elegido hombres fieles que sean aptos, y a veces uno puede elegir un apto, ni sabe si va a ser fiel o no. Pero uno elige un hombre, a veces uno elige apto, o a veces porque se lleva bien con uno, y tal vez usted no, pero por lo menos a mí seguramente me habrá pasado. ¿Verdad? Porque cuando veo yo aquí, lo que quiero llevarlo es la importancia del discipulado, congregación de discípulos. Los que fueron llenos del Espíritu Santo eran discípulos. No, fíjense que la Biblia hay que ver los pequeños situaciones, porque esa palabrita no dijo creyentes. Por favor, insisto, lo que estoy diciendo, si usted es creyente y es nuevo, algún hermano aquí, suba para ser discípulo, es el que es enseñado. Y entonces empecé a ver esto, porque, hermano, el discipulado es lo más hermoso para uno de pastor, ver que uno tiene discípulos. ¿Sabe cómo es eso? Como el regalo más grande que uno puede tener. Elías muy solo hasta que encontró, hermano, Eliseo. Eliseo no tuvo la misma suerte. Eliseo, alguna vez hice la diferencia, tenía un hombre que se llamaba Giesi, pero no dice que era siervo. Mi versión que leí, creo que era la Reina Valera 77, dice que era criado, no era un siervo, y no pudo tener él su discípulo. Hermano, usted sabe, Elías, Eliseo, Moisés, al final tuvo a Josué para hacer ese cambio. Como nos hablaba Alfredo, se acababa la vida de Moisés y venía una nueva con Josué, pero Josué tenía que poner, hermano, su visión a lo que ahora Dios iba a hacer con él. Samuel fue el padre de David, el padre espiritual de David. Yo no sé si habrá más, pero encuentro solo dos hombres. Bueno, uno dice David, el que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Yo pensé que era el único, en algún texto leí que Samuel también lo tenía. Entonces empecé a ver eso. Pablo, usted sabe, con Timoteo, aunque Pablo tuvo también a Apolos de colaborador y también como de siervo. Nos quedaríamos aquí en todos esos datos, pero lo que yo quiero llevarlo, hermano, es lo número uno, para que no se me olvide, que es lo que quiero dejarle grabado, es lo importante, no solo de ser discípulo, sino de tener discipulado. Y son las dos cosas importantes. Porque el que ya seamos pastores, el que ya seamos ministros del Señor, lo que ya, si usted quiere, apóstoles como Apolos, de todos modos uno, hermano, sigue siendo discípulo. Y ese es todo el punto que quiero trasladarle hoy. Pero como el tiempo aquí nos avanza rápidamente, me tomé estos, Dios mío, varios minutos de introducción, porque lo que yo quiero que usted lleve en su corazón es la fuerza, la clave del desarrollo del ministerio y del desarrollo personal. Hermano, la clave está en el discipulado. La clave está en el discipulado. Y ¿sabe qué? Uno nunca deja de aprender. Tuve una experiencia hace muchos años y yo dije, Dios mío, estoy predicando solo devocionales. Solo devocionales. Y yo soy hombre de pizarra, pero solo devocionales. Y como cualquiera tiene la culpa, menos el pastor, ¿verdad? La gente se empieza a ir, uno dice, bueno, los hermanos están fríos, pero se nos ha olvidado que la Biblia dice, heriré al pastor. Y luego, y se dispersan las ovejas. Entonces a veces las heridas son porque nos salimos, como decía Alfredo, de lo que nos llamaron, de nuestra asignación, o dejamos cosas tan importantes que fueron el cimiento del inicio, el desarrollo de un ministerio, de una vida, como es, hermano, el discipulado. Entonces, lo que me llamó la atención, y voy a entrar ahorita ahí a Hechos capítulo 18, le ruego que tenga su Biblia ahí abierta, porque quiero hablarle de este hombre, de este Apolos, hermano. Es un hombre que usted lo puede ver en el verso 24, habrán más puntos, pero quiero dejarle 3.
Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos. Bueno, pues solo para que veamos a Apolos. Apolos era un judío. Yo le puse ahí un doblemente judío. Era un judío verdadero. Era como Natanael, un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si no estoy mal, de la ley de Moisés para cuando llegó el Señor, 1500 años de generaciones, hermano, aprendiendo la palabra. Y cuando el Señor llega, hermano, y se manifiesta, usted sabe, pocos lo reconocieron. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero uno de los que le recibió fue Apolos. Era judío, era un verdadero israelita, del Israel de Dios, de Gálatas capítulo 6, verso 16. Pero lo que me llamó la atención es que este judío, hermano, se convierte y dice aquí, a ver, solo un pasito rápido de algún recorrido de él, estuvo en Egipto, era ahí en la ciudad de Alejandría, si no estoy mal. Luego dice que llegó a Éfeso. Éfeso era una iglesia poderosa, hermano. Éfeso era una iglesia de una doctrina tremenda, hablaba de la predestinación. Mire, en Éfeso, ¿qué habla? De los ministerios. En Éfeso, ¿qué habla? Habla de los lugares celestes. Ahí andaba Apolos, él sabía, él conocía de eso. Estuvo con los corintios, después lo vamos a ver. Entonces era un hombre que hasta en Roma. Y por último creo que le dicen, mira, ahora te quiero enviar a Creta para que vayas a ayudar allá a Tito. Era un hombre, hermano, que se desarrollaba grandemente. Entonces lo primero que quería que usted viera es que es un verdadero israelita. Es un hombre que se convierte al Señor, que reconoce, hermano, mire, el esfuerzo de Dios. ¿Se imagina usted el Señor mandando 1500 años, enviando la palabra, hermano, profetas, ángeles al pueblo de Israel? Y cuando lo tienen enfrente no lo conocen. 1500 años. Por eso les dijo, ustedes no dan frutos, voy a poner otro pueblo que sí va a dar frutos. Y llamó a la iglesia. Pero a mí me cuadra el Señor seguidito, hermano. Él sabe, verá, que me tiene que tener ahí. Él me conoce mejor que nadie. Porque yo digo, a la Señor, 1500 años, qué lentos estos que no entendieron. Y me dijo el Señor, cuidado, porque estos 1500 y el evangelio lleva 2000 años ya. No vaya a ser que terminemos peor que ellos. Cuando estoy viendo esto, en este verso 24 digo, qué lindo este Apolos, qué tremendo este hombre. Ahora es un hombre elocuente. Si no estoy mal, la palabra ahí es logios, obviamente de logos, ¿sabe qué? Fluía, un hombre que es un fluir, hermano, en nuestro idioma allá catracho centroamericano era un pico de oro. Es un hombre con una predicación exquisita, hermano. Es un hombre que sabía, hermano, detallar bien. En algunas versiones, hermano, estaba leyendo que era un hombre que era un maestro, enseñaba. Y él dice que era, recuerde, poderoso en las escrituras. Entonces era un hombre que fluía. Hermano, mire, claro, para fluir, el que no siembra en el estudio de la palabra no va a cosechar en el púlpito. Esto es una tarea, hermano, de dedicación, pero Apolos la tenía. Era un hombre que pertenecía al Israel de Dios. Era un hombre, si usted quiere, disciplinado. Porque dice que él, hermano, en la segunda parte dice elocuente, era un maestro fluido. Es un hombre que, hermano, sabía cómo desarrollar, sabía llevar un orden, sabía cómo explicarse, porque es que ser maestro no es explicar con palabras rebuscadas. Ser maestro es lo difícil, hacerlo fácil. Porque ser maestro no es, hermano, quiero decirle que el hecho de que esté Apolos aquí es un hecho troglodita que no puede sino calificarse como uno de los más duros epítetos. Usted no me entendió nada, yo tampoco sé lo que dije. Pero vea que no se trata de palabras bonitas. No, si no, ni vamos a entender nada. Maestro es el que hace lo difícil, lo hace sencillo y fácil. Y este Apolos, hermano, era un pico de oro. Tal vez me ponen el punto 2 ahí siempre en Hechos 18-24. Un maestro, un hombre elocuente, fluía. Y entonces en este mismo verso 24, porque estoy tratando de llevarlo con la vida de este hombre, dice que era poderoso en las escrituras. Y aquí empiezan algunas cosas. Poderoso en las escrituras. Esta palabra, hermano, de poderoso en las escrituras tiene muchos otros puntos de ver, pero lo que me llamó la atención era un hombre, como decía Billy, adiestrado, pero era un experto en las escrituras. Ahora, yo le puse tal vez el número 3 ahí para que lo veamos. El número 3 es un experto, pero hermano, aquí es donde empiezo a ver yo algunas cosas. Fíjense que era un experto en las escrituras, pero obviamente, es obvio, pero para hacer énfasis que uno lo entienda,
era un hombre experto en el Antiguo Testamento. Era un experto en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque solo eso había en ese tiempo. Lo que era toda la escritura era el Antiguo Testamento. Pero era, hermano, este hombre tan bueno, que él dice que él demostraba a los judíos, pero hasta hacía debates, como este argentino que hay ahora, que ¿cómo es que se llama? Milei, ¿verdad? Y está, creo que es hasta, no te persines, no, tranquilo. Porque yo he visto cómo ataca y todo, y creo que se convirtió al judaísmo. Y sabes cómo dice ahora ahí, no, agarra el texto bíblico, no te olvides de Milei. Es bandidito, se la sabe bien. Ahora, lo que quiero trasladarle, que era, hermano, un experto, para nosotros los pastores, expertos en las escrituras. Y él podía demostrarle a los judíos, ese es el Mesías que estamos esperando. Yo no sé, hermano, obviamente sí lo podemos chequear, ver, ¿verdad? Usted sabe que la Biblia, yo siempre la he visto o la he entendido que es como una rueda de bicicleta. Todos los rayos son los libros de la Biblia y todos van a Cristo. En cada libro tiene que estar Cristo, en cada personaje tiene que estar Cristo. Pero yo no sé, dice ahí que él era un experto y le decía, miren, ¿saben qué? Le voy a demostrar que Jesús es el Mesías. Me imagino que iba, qué sé yo, a Isaías 7:14, nació de una virgen y sabe que su nombre es Emanuel. Emanuel no es Dios, hermano, no es un gran profeta, lo que dice Dios con nosotros. Cuando lo veas a este Jesús es el Mesías porque es Dios con nosotros. Tal vez, qué sé más, hermano, Isaías, ¿qué? Todo lo que tiene Isaías 9:6. Este es Dios fuerte, es un niño nos has dado, un niño nos es nacido. Y su nombre es, dice ahí entre todas las cosas, Dios fuerte. Un niño que era Dios fuerte. ¿Cuántos argumentos habrá tenido? No sé, pero era experto en el Antiguo Testamento. Y déjeme contar un poquito la experiencia, aprovechando que aquí está el apóstol Sergio. Cuando yo llegué a Benecer, hermano, yo ¿sabe qué? Yo leía el Nuevo Testamento, pero era como cuando aquí uno escribía. Muchos de los jovencitos ya ni saben eso, cómo uno escribía antes las cosas, con aquellas máquinas de escribir. Llegaban al tope, agarraba el rodillo y le daba vuelta. Entonces yo agarraba Génesis, Éxodo, Levítico. No, dije yo, eso no le encuentro gracia. Agarraba Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis y yo volví a empezar. Porque si el Antiguo Testamento ya pasó, que no me habían enseñado. Pero cuando yo llegué a Benecer, pude ver cómo el apóstol Sergio podía agarrar el Antiguo Testamento. Y hay algo que nunca se me olvida, cómo hacía esa conexión ahí, cómo el Antiguo Testamento estaba latente en el Nuevo y el Nuevo patente en el Antiguo. Y entonces me enamoré yo de empezar a ver eso y a encontrar todo eso. Hermano, ese experto era Apolos. Ahora, claro, nosotros somos pastores, aquí habría que ver algo. ¿Seremos expertos en las Escrituras? Por lo menos uno dijo claro. Los otros, los demás, Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Pero es que una cosa es leer y conocer, pero experto. Ahora, lo tremendo de este punto, que aquí empieza algo que me llamó la atención, es que él conocía, experto ¿hasta dónde? Hasta el bautismo de Juan, que Juan era el puente entre el Antiguo y el Nuevo. Entonces este hombre conocía bien, hermano, era un experto, un hombre poderoso, hermano, que yo me imagino, ya que hablé de Isaías, leía Isaías 53 y ahí está el Cordero. ¿No vieron ustedes cómo era Jesús el Cordero? No lo presentó Juan el Bautista. No sé cuántos, hermano, pero no sé cuántas, creo que vi una figurita, como no la puse, donde están todas las profecías, hermano, cumplidas, conectadas, que cientos de profecías cumplidas cuando vino el Señor. Como les decía, ¿se recuerdan cuando estaba en la cruz? ¿Qué fue lo que dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ya lo vieron en el Salmo 22? ¿Ya vieron que él era el Mesías? ¿Ya leyeron que le iban a horadar las manos? Ahí lo tenemos escrito. ¿Ya vieron que Jesús es el Mesías? ¿Ya vieron que hermano, todo lo que podía conocer, cómo conocía la palabra? Estoy haciendo un énfasis al buen, hermano, ministerio de este hombre. Entonces, yo quiero llamarle a usted la atención, solo en el verso, hermano, 24. Un verdadero israelita, número uno, porque usted sabe que israelita no es el que nace allá en el Medio Oriente. Dice Pablo, los romanos, dice que israelita es el que es, es otra cosa que el de corazón, el que nació de nuevo. Usted lo sabe mejor que yo, pero que era un hombre elocuente, un hombre experto en las Escrituras. Porque qué terrible es que a uno le pregunten y uno no sabe, hermano, y uno siendo el pastor. Por eso Apolo me ha gustado esa manera de desarrollarlo. Y entonces, en estos minutos que quiero avanzar aquí con ustedes,
quiero llevarlo a algunas cosas que hizo este hombre Apolo, pero claro, el punto central, si Dios me permite, quiero dejarlo hasta el final. Pero ahora acompáñeme cuando Pablo habla de él en 1 Corintios capítulo 3. En el verso 5 dice: ¿qué es pues Apolos? Está hablando Pablo. ¿Y qué es Pablo? ¿Qué son? Dice: ¿qué es? Es un servidor, mediante los cuales, junto con Pablo, dice, habéis creído. Y entonces yo quiero llevarlo, y bueno, ahí dice el Señor dio oportunidad a cada uno, pero lo que quiero mostrar en este verso 5, hermano, es otra cualidad de Apolos. Note que están hablándole a los corintios, ya él está en esa iglesia que van a haber algunos cambios. Pero cuando yo estoy viendo a este Apolos aquí, dice que hay un título que se nos olvida, porque él es un apóstol ahí. Están hablando, hasta algunos dicen: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Y Pablo dice: hermanos corintios, tranquilos, no pongan la mirada en nosotros. ¿Qué es Apolo? ¿Qué soy yo? Dice Pablo. Solo somos servidores. Y entonces aquí es un punto importante para nuestro ministerio. Hermano, ¿quién es el más grande en el reino? El que sirve. ¿Quién es el más grande en el reino aquí? A mí me hubiera gustado que dijera el pastor, el apóstol, el profeta. No estoy diciendo que no tengamos acceso, pero no se nos debe de olvidar que el Señor mismo dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Y entonces aquí estamos hablando de posición espiritual. Otra vez, hermano, digo yo: Apolos, qué grande Apolos, qué grande. Porque Apolos, hermano, sabe, seguramente lo platica con Pablo, ahora son amigos con el apóstol Pablo. Y Pablo dice: mira, vos y yo solo somos servidores. Porque en el reino el mayor es el que sirve. Claro, uno va a servir de acuerdo a la vocación, a la asignación y a los dones que Dios ha dado. Se recuerda a Pedro: lo que tengo te doy. Por eso, qué interesante. Yo lo voy a aprovechar este momentito con lo que está haciendo el apóstol Sergio en medio de los dones. Yo solo llegué y dije: hay que ir a hacerlo, lo primero es lo primero. Y era, hermanos, está bien que lenguas, interpretación de lenguas, profecías, hasta 9 turnos, 3 cada uno, si usted quiere, perfecto. Pero, ¿y qué de los dones de sanidad? Entonces nos dijo: vamos a ver que Dios dé dones de sanidad. No vamos a administrar sanidad ese día, sino que Dios habilite vasos. Porque cada uno va a repartir, por eso estoy hablando de servidores, cada uno va a repartir lo que tiene, cada uno va a dar lo que tiene. Por eso Pedro decía: lo que tengo te doy. Pero entonces, por ejemplo, en medio de las congregaciones, ya que el Apolo daba lo que él tenía, pero quiero aprovechar esto. Muchos de ustedes aquí tienen un don, ¿saben qué? Tienen esa gracia que Dios les dio. Decía Alfredo, tanto como el don es regalado, lo que hay que hacer es que crezca y que se desarrolle. Pero hay gente aquí que le va muy bien en las tareas empresariales. Entonces él tiene ese don que Dios le ha dado. Entonces lo que tiene que hacer es: hermanos, Dios me ha dado esto para que me vaya bien. Y no solo él lo recibe, sino que obviamente enseñar cómo uno va a ser ordenado. El orden atrae la bendición. Pero entonces lo que él tiene que sabe, hermano, hacer, que sabe desarrollar una empresa. Entonces de ese don debe de dar. Somos servidores. Diga conmigo: servidores. Lo que uno tiene, eso va a dar. Entonces mire, la Biblia dice que no hay mujer que no pueda dar a luz, que no va a haber mujer estéril. Y de repente hay líos. Sí, hermano, ¿cómo son las cosas? Sí, pero no solo aquí. Hubo líos en Abraham, Isaac y Jacob. Sus esposas, las 3, tenían problemas. Entonces recuérdese usted que la Biblia dice que no. Entonces hay un hermanito allá, de apellido Chinchilla, que tiene 11 hijos. Tiene 11 hijos, aquí en medio de este siglo tiene 11 hijos. Así eran mis abuelos, creo que 10, mi otro abuelo por el lado de mi mamá 8, pero tiene 11 hijos. Entonces la Biblia dice, mire esto: don de Dios son los hijos. Yo leí: don de Dios son los hijos. Entonces lo llamé: vení, hermano, ¿qué sabes hacer vos? Vos sí sabes hacer hijos, papito. 11 hijos tenés. Entonces, ¿sabe qué? Lo que tengo te doy. ¿Quién no puede tener hijos, hermano? Ora por el Padre de acuerdo al don que me has dado, que son hijos. Yo te pido, Señor, que hagas esto en medio del pueblo. Esto es servir de acuerdo al don que uno tiene. Entonces,
Por eso le digo, nos estamos abriendo un poquitito a esa administración de otros dones. No digo que está mal lengua, interpretación de lengua, profecía, sabiduría, ciencia, traer lo que va adelante al presente para saber tomar decisiones, o tal vez desamarrarse de algo del pasado que nos lo traigan para que uno pueda hacerlo. Pero los dones, uno va a servir de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Y por eso, si nos dan la enseñanza, ese va a ser nuestro don para poder servir. Eso es lo que puedo ver. Entonces, fíjese que Apolos, hermano, tomó su posición de servidor. Soy apóstol, entonces hablemos del servicio apostólico. Soy pastor. La iglesia no fue hecha en consecuencia de los pastores o los ministros, sino los ministros fuimos llamados por Dios, hermano, para poder atender y servir a la iglesia. Estamos para servir a la iglesia, no para servirnos de la iglesia. No muchos amenes, pero lo que le digo yo sé que es así, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Veo aquí este punto, que es un servidor, y eso nos da posición, hermano, en Dios. Claro que yo creo que usted ya sabe a dónde va, porque yo puse el título Apolos, el discípulo perpetuo. Y ayer que platicábamos con el apóstol, me fui ya solo como mi hermano, que ¿sabe qué? Creo que me pasé como 6 horas ahí medio, a veces durmiendo y a veces tomando algo y siguiéndole. Me vine leyendo Apolos, según yo lo leí en varias versiones, de arriba, abajo, derecha, izquierda, le di vuelta, le volví a preguntar. Y entonces ayer, cuando ya supe que me tocaba hoy, le mandé a un hermano que me ayuda, un papel ahí todo rascuache, iríamos allá en Guatemala, allá en Honduras también, pero él me lo arregló así para que usted lo pudiera ver, porque a ese punto quiero llevarlo. En estos minutos que voy aquí recorriendo, yo quiero llevarlo a que en el verso 5 él era, soy un servidor. Muy bien. Y en el verso 6 vuelve a salir Apolos y dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios dice que ha dado, hermano, el crecimiento. Este es un apóstol regador. Y note que, mira qué interesante esto, porque cuando estoy viendo esto me doy cuenta de algo. Pablo es el que sembraba, pero entonces dijo, Pablo ya hizo su tarea, yo voy a hacer la mía. Hermano, qué interesante que uno haga a lo que Dios lo llamó. A veces queremos hacer lo que hacen los hermanos y por eso no nos va tan bien, porque nos salimos de nuestra comisión, de lo que somos buenos para hacer. Hay cosas que Dios solo puede hacer, o solo Dios va a hacer con usted. Y uno tiene que saberlo, hermano. Mire, cuando uno tiene su identidad bien puestecita en su mente y en su cabeza. Este era un apóstol que sabía, hermano, que dijo, bueno, Pablo aquí ya sembró, ¿para qué voy a sembrar yo otra vez aquí? Lo mío es regar. A ver, si algún mexicano nos oye, seguramente no, allá en México la regó, es que le echó a perder, ¿verdad? Pero regador nos habla de agua, no hay que ser un teólogo. Y tal vez agarrando un poquito la escritura, yo diría que hay muchas lluvias, como 10 o algo así habrán, pero hay 2 que en la Biblia se mencionan fuertemente: lluvia temprana y lluvia tardía. Entonces ahora está aquí Apolos, y otra vez, hermano, qué hombre tan sabio, qué hombre tan tremendo, porque esa era su asignación. Y entonces él dijo, yo soy el que riego. Entonces él sabía, yo soy el hombre de las lluvias. Billy tiene su himno del Dios de las lluvias. Pero entonces note, él dijo, mi tarea es llevar lluvia temprana y lluvia tardía. Lluvia temprana, en resumen, ustedes son pastores, lo han estudiado, lo han predicado, pero tal vez yo quisiera solo decirle, entre todas las cosas, recuerdo que creo que la palabra era moré, pero lluvia temprana que es una lluvia formadora. Es una lluvia, hermano, este hombre, su llamado, su vocación era de formación, de formar a la gente. Y es que tan interesante, hermano, que es, porque mire, obviamente él sabía el discipulado tenía que ir a formar a la gente. Y ¿sabe qué? ¿Cómo nos cuesta a nosotros eso muchas veces? Y también a los hermanos que a veces no saben esperar esto. Dios mío, quiero correr un poquitito en esto por los temas o por los puntos que me hacen falta. Pero es importante la formación. Por eso Pablo dice, no Apolo, Pablo dice, yo como apóstol tengo dolores de parto. Esto habla de vientre, está diciendo, hay formación. Y por eso es que usted sabe que hay hombres, por ejemplo, hermano, con ministerio, pero como Jonás, un hombre con un ministerio como pocos. En menos de 40 días se había convertido 120,000 personas allá.
Pero ¿sabe qué? Terco, hermano, terco. Era un hombre terco. Y entonces, como que dijera, déjeme aplicarlo así. Dijo Dios, uy, este hombre le falta formación, ya lo saqué del vientre de su mamá. Por eso lo metieron en el vientre del pez, para que lo terminaran de formar. Y bueno, ¿cómo hubiera sido? Siempre lo digo, perdóneme. ¿Cómo hubiera sido el mensaje de Jonás si no hubiera ido ahí? Huyendo, y andaba uno buscando a Dios y él huyéndole. ¿Sabe cómo hubiera sido el mensaje? Señores, si no se convierten, se van a ir al infierno. ¿Algo más que decir? No, ya me voy, tengo hambre. Ahí miren ustedes si se van al infierno o no. Al otro día, dentro de 39 días, se van todos al infierno. ¿Alguien va a recibir a Jesús? Ojalá que nadie, porque no tengo tiempo para orar. Hermano, un mensaje insípido. No como Apolos, que era un pico de oro, que era fluido. Pero ¿qué le pasó? Lo meten en el vientre y entonces la prueba y lo llevan, hermano, hasta el fondo todo. Mire, ¿sabe qué? Topó fondo. Llegó hasta donde más no podía llegar. Ahí se dio cuenta, dice Jonás 2:1 en la Juniman, que estaba en el infierno. Ahí clamó, ahí dijo, ahora sí voy a cumplir mis votos. Le dieron la oportunidad. Y tan tibio era que hasta el pez lo fue a vomitar. Allá lo sacaron, eso sí, ya lo sacaron diferente. Yo me lo imagino, ¿saben qué? Les quiero decir algo, dentro de 40 días Nínive puede ser destruida, pero hay oportunidades, ¿saben qué? Hay vida después de esta, no se van a morir sin Cristo. Yo ya fui ya abajo, ya sé lo que hay. Es tremendo, le ruego que, hermano, una prédica diferente, porque lo formaron. Entonces la lluvia de este hombre era formar, otra vez, discipulado, formar. Hermano, que no se nos olvide que esa es nuestra tarea, es una tarea de lluvia temprana, de formación. Y claro, esa es lluvia temprana. La lluvia tardía se daba, hermano, mire, la lluvia temprana era preparar el terreno, pero es formadora, formación. Ay, tanto que hay que decir de esto. Hay pasajes en la Biblia donde habían mujeres que estaban embarazadas y caían, hermano, aquellos sitios donde el pueblo de Israel, y se recordaba que les abrían y sacaban al bebé. Lo sacaron antes de que terminara su formación. ¿Me permite aplicarlo? Apóstol, ¿me vas a enviar o no? ¿Sí o no? ¿Me vas a enviar o no? Ya te han hablado. Hermano, espérate. Bueno, entonces me voy yo solo. No terminó su formación. Por eso decía Billy, qué bonito que nos envíen. Pero algunos se van solos, ¿sabe qué? Les faltó formarse. ¿Qué cosa hay que ver, hermano? ¿Cómo estamos? Mire, nosotros como pastores, yo estoy hablando aquí para pastores, tenemos nuestra tarea es formar. Y cuando ya estén formados, obviamente no los detendremos, sino que hay que enviarlos. Pero esos se salían del vientre antes de tiempo, el vientre como la iglesia, y se van. No me envían, pues yo me voy solo. Hermano, no se vaya si no ha enviado, termine de formarse. Aquí, bueno, estoy hablando a pastores y a ovejas de una vez. No se preocupe, todo por el mismo precio, 2 por 1 esta mañana. Pero qué cosa esta, ¿verdad? Formación. Ahora, esa lluvia temprana era para el terreno, pero la lluvia tardía es la lluvia malcosh. Y esa lluvia era para madurar el fruto. Y la Biblia dice, si no estoy mal, cuando nos habla de Éfeso, porque ahí estaba Apolo, lo sabía, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero entre los fines es capacitar a los santos para la obra del ministerio, pero para presentar a una iglesia madura. Entonces, hermano, ¿cuánto necesitamos en estos tiempos que, Dios mío, con todo lo que está pasando, uno dice, Señor, en cualquier momento es esto? Entonces yo lo traigo aquí, el valor del discipulado. Nos toca formar y llevar a la gente a la madurez. Mire qué cosa esta. Yo estaba viendo al apóstol Sergio y me recordó, porque eso fue en Honduras. Hubo una grabación y entonces empezaron, ¿verdad? La repartición de los diplomas, títulos. Por favor, el pastor Tito Pérez. Por favor, el pastor Alfredo. El pastor Sergio. Por favor, el pastor Edwin. El pastor Germán. Y de repente dijeron que pase, no voy a decir el nombre, que pase Roberto. Y como no le dijeron pastor, como fue en la iglesia que yo pastoreaba, me recuerdo, se salió. En lugar de pasar, como no dijeron pastor Roberto, lo que solo dijeron Roberto, somató la puerta y se fue. Y dije yo, si así es el pastor, ¿cómo estarán las ovejas allá, hermano? Se molestó porque no le dijeron el título, hermano. Si los títulos nada son más trabajo y más responsabilidad. Es lo que Dios nos dio, pero a veces se abusa.
Le cuento una que me pasó en el ministerio. Escribió un hermano por instrucciones del apóstol Germán: díganle al evangelista Alex que el profeta Pedro le dijo al maestro Juan que no podía ir. Firma el evangelista Simón. Le dije: papito, 2 líneas y 5 títulos vos. Dios santo, que vivimos de eso. Hermano, por eso que somos servidores. Nos toca servir. Y cuando uno sirve, mire, como dijo alguien por allá hace muchos años: el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve tampoco. Ahora, voy avanzando, que yo sé que el tiempo está ahí por llegar. Pero entonces, lluvia temprana y lluvia tardía. Ok, entonces, ahora déjeme avanzar porque estoy llegando a donde quiero. Pero todavía el verso 9, 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, huerto de Dios, dice una versión, edificio de Dios. Pero no voy a hablar de la diferencia entre ministros e iglesia, sino dice Pablo metiendo a Apolos: nosotros somos colaboradores. Colaboradores. Y entonces yo aquí, apóstol, tengo que cambiar un poquitito mi mentalidad, ¿verdad? Porque uno dice: Señor, ayúdame, ¿verdad? Y aquí dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Señor, ayúdame es como colabórame. No, nosotros somos los colaboradores de Dios. ¿Sabe que con estas cosas que uno tiene que entender bien? Yo digo, ¿quién es el más interesado que se convierta a San Pedro Sula? Más que yo, ¿quién cree que es? El Señor, si para eso me mandaron a mí ahí. Entonces, Germán, yo ya tengo San Pedro Sula. ¿Sabe qué? Solo haceme caso, no me empeces con tus ideas y tus planes. Solo haceme caso y te va bien. Y por eso yo digo, no nos salgamos de la visión. Hermano, el que a nada le apunta, a nada le pega. Usted tiene que saber para dónde va y saber la obra donde Dios me ha enviado. El más interesado es el Señor. Y entonces ahora dice: somos colaboradores. Y aquí te quiero decir un poquito esto. La palabra usted la sabe, es sunergos, de donde viene sinergia, de donde viene sinergismo. Es diferente. El orden de los factores en el sinergismo hermano, es diferente. Porque si por ejemplo ponemos 2, lo combinamos con un 5, por los 5 panes y los 2 pececillos, si quiere 2 y 5, 2 más 5, 7. Pero cuando ya no es aumentar y sumar, lo que es multiplicado, 2 por 5, ya son 10. Pero el sinergismo no es lineal. El sinergismo es exponencial, es 2 a la 5. 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 32. Entonces, gracias hermano, cuando estábamos viendo esto, ¿se recuerda usted de aquel cántico que cantaban las hermanas cuando venía David de las batallas? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces, ¿qué dijo, hermano? ¿Qué dijo Saúl? Solo le falta el reino a este. Este es como competencia. No, hermano, no era ni competencia ni su relevo, por así decirlo. Saúl tenía que haber entendido que le estaban diciendo: mira, hay un pasaje, no quiero perder el tiempo, pero no sé si lo digo bien, Deuteronomio 32:20, donde dice ahí, habla el Señor de sinergismo: 1 hará oír a 1000 y 2 a 10,000. Entonces, lo que le estaban diciendo, el canto, para más hermanos, de este ángulo lo miraban bien las hermanas. Qué lindo es vivir en sinergia. Saúl mata solo a 1000, pero ya con sinergia con David va a matar a 10,000. Entonces, en la iglesia tenemos que ver, y Apolos también lo tenía, porque Apolos dijo: con Pablo Pablo dijo: él somos colaboradores, sunergos, hacemos sinergia ministerial. Y mire, él está sembrando y yo voy a regar. Y esas 2 tareas en sinergismo van a hacer que Dios dé el crecimiento. Ahora, un puntito que es importante, a mí me gozo con esto. El griego también, por eso hermano, el hebreo es maravilloso, pero el griego también. Por eso en la cruz del Calvario estaba en latín, porque era lo que ellos hablaban ahí. Estaba en hebreo y en griego. ¿Sabe qué saco yo ahí? A mí me sirve el español, el griego y el hebreo. El hebreo es hermoso, pero el griego también. Para trabajar habrá muchas palabras, pero hay 2 en griego que me gustan. Una es ergasomai, donde viene ergos o ergón, ahí, sun ergos es ergasomai, y la otra es copiao o copos, copiao. ¿Cómo lo trato de explicar para que lo veamos fácil? Los 2 son trabajo y son arduos, pero copiao es esforzarse y no tener mucho fruto, mucho éxito. ¿Sabe cómo lo miro yo? Como una bicicleta estacionaria, esa para hacer spinning. Ahí va.
Se sube, hermano, qué sé yo, media hora, 45 minutos sudando. Se baja, bajó calorías, hermano, se movió. ¿Y cuánto avanzó? ¿Ves que no avanzó nada, ¿verdad? Ahí se gastó, sí, hasta hermano, sale quemado, pero no avanzó. En cambio, el gasomay es trabajar con deleite y llevar fruto. Por eso sinergia es trabajar, pero con el deleite del huerto. Porque, hermano, no, para pastores no perdamos el deleite. Dice la escritura que se deleitaba en su palabra. ¿Usted se deleita en su palabra? O agarra la Biblia. Ay, tengo que leer mañana. Hay varios siervos. ¿A quién invito ahora? Si no predico yo mañana. No le perdamos el deleite a la palabra. Por eso cuando estoy viendo el sinergismo, hermano, la sinergia ministerial es un desarrollo exponencial, pero es trabajar con deleite. Ahora, ¿se puede trabajar para el Señor sin deleite? Claro que sí. Mírense a Marta. Sí, ¿a quién estaba sirviendo Marta? Al Señor. Le llevó su cafecito, su panecito, le servía, limpiaba la mesa, pero de tanto servir así, ¿qué pasó? Hey, Señor, mira, esta araganota de la María, echadota ahí, no hace nada. Y yo sirviéndote. ¿Qué le dijo el Señor? Ella ha elegido la mejor parte. Llegó un hombre de pueblo allá y me llamó como a las 6 de la mañana. Yo estaba pasando una prueba difícil y me dijo: hermanito Germán, solo le llamo para decirle algo. Siervo, es un profeta allá de un pueblo, pero es tremendo. Y me dice: hermano, dice el Señor que cuando usted se sienta, Él corre. Y cuando usted corre, Él se sienta. No había que ser teólogo para eso, ¿verdad? Como que dice: descansa en Dios. Y entonces me dijo: vaya, hermanito Germán, buenos días. ¿Algo más, hermano? Sí, me dijo. Más vale María sentada que Marta parada, me dijo. Vaya, dije yo. Dígame qué, maestro. No me dijo: hermano, quiere decirle que su situación es un hecho troglodita que no puede sino calificarse como uno de los más duros epítetos. No le hubiera entendido nada. Pero mire cómo me dijo: más vale María sentada que Marta parada. Dije yo: este sí me está hablando, ¿verdad? Porque yo estaba, hermano, ansioso, problemado. Y me dijo: dice el Señor que se tranquilice. Entonces, cuando veo esta sinergia ministerial, tendríamos que no preguntarle, no, yo también preguntarme: hermano, ¿te mueves o avanzas? ¿Copiado o ergasomai? Porque un copiado no hay, es sunergos, es sinergia. Hermano, trabajar juntos, cada uno de acuerdo al don, a su vocación. Por eso le digo, hermano, para los que son aquí parte del pueblo de Dios, que están aquí con Bilio, vienen y anhelan ministerio, hermano, es de acuerdo a nuestra vocación como lo vamos a hacer mejor. Creo que había un escritor que le leí un par de cositas y me gustó mucho, porque usted sabe, yo lo cuento muy seguido. Dice que estaba predicando, había un niño va de llorar allá atrás. Hermano, ¿me pueden ver con el niño? Y en 15 segundos ya no lloró el niño. Al final dijo: llámenme a ese servidor. ¿Cómo me arregló el problema? Hermano, cuéntame, ¿qué hiciste para callar al niño? Lo tiré por la ventana, dijo. Llegó una vez un hombre de una granja y cuando vio de lejos, hermano, aquel incendio terrible. Y cuando llega le pregunta ahí al servidor, le dice: mira, ¿qué fue lo que hiciste? Y este incendio, usted me dijo que matara un ratón que había ahí en el establo. ¿Y qué hiciste? Le prendí fuego al establo. Ay, Dios santo, hermano. Entonces, por eso le digo yo, cada uno va a edificar bien en su vocación. Mire, por eso yo hago que nos preguntemos: ¿avanzamos o solo nos movemos? Hay culto, hay alboroto, danzamos porque somos buenos para eso, hay predicación y todo, pero ¿se ve avance o solo nos movemos? Entonces puede ser que no estemos trabajando en sinergia, o puede ser que Dios, que nos conoce bien, mira que ya no hay deleite. Ese es el lío, perder el deleite, hermano. Perder el que, ay, tengo que leer, Dios santo. Como que un jugador de fútbol dijera: ay, qué feo ir a jugar hoy, hermano. Pero cuando usted está en su vocación y Dios lo llamó, se hace sinergia. Déjeme ir llevando. Ahorita voy a llegar al punto que yo quería. Todo lo que le he hablado, no sé cuántos minutos, creo que ya me toca, pero quiero leerle Hechos 18:26. Volvamos al libro de los Hechos. Solo que esto me llamó la atención en el verso 26. Oiga, del elocuente, del experto en las escrituras, del servidor que sabía su posición, de que, hermano, lluvia temprana, tardía, sinergismo, todo lo que tenía este hombre. Pero lo que me llamó la atención, hermano, es que
llegó Priscila y Aquila y lo oyeron. Y la del ministerio ahí era Priscila. Y lo llama aparte y le explicaron con mayor exactitud la doctrina, dice la versión del Código Real. Entonces, ¿sabe qué me llamó la atención? Por eso le puse este nombre. Estoy terminando. Porque Apolos es discípulo perpetuo, conocía con exactitud las escrituras. Y entonces, ¿sabe qué? Mira, te la sabes bien. Sí, ¿hasta dónde llevas? Hasta el Evangelio de Juan, o hasta Juan el Bautista, y ahí pues el bautismo. Mira, y ya sabes que después viene el bautismo en el nombre del Señor. No. Y ya sabes de Pentecostés que hablaron en lenguas. No, ahorita pongo las manos, oraron, hablaron en lenguas y profetizaron. ¿Sabe qué? Este hombre pasó por 3 escuelas. De la escuela rabínica, de la escuela, hermano, pasó a la escuela de Jesús. Hasta ahí llegaba. Y dijo, mire cómo Dios lo usaba. Y después pasó a la escuela del Espíritu. Por eso estaba, cuando llegó con los corintios, este hombre, hermano, llegó a hacer grandes cosas. Pero lo que me llamó la atención es que en su humildad nunca dejó, hermano, de aprender. Cuando comencé le dije que yo una vez dije solo devocionales porque la gente hace hacer su decisión. No, ¿sabe qué me dijo el Señor en mi corazón? El que deja de aprender, deja de enseñar. Quiere decir que uno como apóstol, uno como ministro o como uno que ya sabe algo, se puede llenar su cabeza de soberbia. ¿Qué me va a enseñar aquel? ¿Quién va a predicar antes? ¿Qué me va a enseñar? Y en cambio Salomón, el hombre más sabio, ¿qué decía? Miren, de los pequeños hay que aprender. ¿Saben qué? Vamos a aprender de los animalitos. Miren, y empieza, hermano, esto. ¿Sabe qué? Por eso me llamó la atención y le puse nombre a esto: el discípulo perpetuo. Yo quiero ser discípulo para toda la vida. Hermano, pero usted no está discipulando. Sí, pero aprendo de ustedes. Aprendo de cada uno de los que nos enseñan aquí. Que no se nos vaya a meter en la cabeza que ya somos producto terminado. Porque, hermano, ¿qué se hace con un producto terminado? Se mete en una caja y para afuera, ¿verdad? Yo no quiero que me metan en caja todavía. Yo me quiero mandar a hacer mi camisa, un sudadero que diga soy producto en proceso. Hermano, somos discípulos para toda la vida. ¿Se recuerda aquel servidor para toda la vida? Que se ponía una lesna aquí, se ponía ahí su marca. Hay que ser discípulos para toda la vida. No importa cuánto sepas, ser experto en las escrituras, siempre algo vamos a aprender. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Mire esto. Gloria a Dios. Démosle palmas fuertes al Señor. Entonces, fíjese que estaba viendo yo aquí, Dios mío, a ver si lo encuentro. Solo estoy terminando, solo quiero ver si lo encuentro por aquí. Porque a veces no sabemos toda la Biblia. Y yo que dijera que, hermano, ¿usted cree, los que son ovejitas, usted cree que uno lo sabe todo? No, hermano, nos falta. Mire, David, el que tiene el corazón conforme al corazón de Jehová, se llevaba el arca del pacto hasta que le tronaron los chicharrones. ¿Por qué? Porque no la llevó como decía la escritura, y era David. La puso en un carruaje ahí nuevo. Usted sabe la historia, y hubo accidente en el desfile. ¿Por qué? Porque le faltaba doctrina. ¿Sabe que antes de venir me estuve leyendo? Le paso ahí para los que son pastores. Puse la palabra doctrina de Félix Torres Amat. Hermano, qué lindo eso. Dice que el sacerdote tenía que dar 2 piedritas, Urim y Tumim. ¿Y sabe qué es la versión Torres Amat? Dice, en lugar de Urim y Tumim, dice doctrina y verdad. Eso es lo que tenemos que tener. Hermano, yo digo que todo doctrina no lo sabemos, todo no. Pero mire la humildad de ese hombre. Porque a ver, David, ¿cómo se quitó su ignorancia? Fue a leer en el libro de Levítico y vio, entonces David no se sabía todo. Este sí, y David no. El que tenía el dulce corazón como el Señor, el que alababa, no lo tenía. Mire, el etíope eunuco, ¿cuántos kilómetros habrá llevado para llegarse, hermano, de Etiopía a Jerusalén a ir a adorar, y no sabía lo que adoraba? Entonces, ¿sabe qué? No las sabemos todas. No, hermano, no las sabemos todas. Esto va a ser aprender hasta el último minuto. Ayer decía el apóstol Sergio, hermano Job te decía cosas maravillosas, pero como que ni las entendía bien. ¿Sabe qué? De oídas te había oído. Entonces, ¿quién le enseña a uno también? La experiencia. La experiencia le enseña a uno, hermano. Por eso yo tengo mi rema por ahí,
que es las heridas del pastor sanan a las ovejas. Por eso uno tiene que dar gracias. Señor, no entiendo por qué, pero esto en algo me va a servir. Lo que uno vive en algo le va a servir. Por ejemplo, a mí soy un hombre público, sobre todo allá en San Pedro Sula, pueblo pequeño, infierno grande. Sí, yo estaba ahí y todos sabían que mis dos hijitos, ay Dios mío, hermano, más mundanos que el mundo. Entonces, ¿qué me quedaba a mí? Bueno, Señor, a tu tiempo, bueno, Señor, ya desesperado. Pero al final se compusieron. Pero ¿qué es lo que le quiero trasladar? Entonces, ahora, ¿qué hago yo con el pueblo? Pastor, fíjese que mi hijo ha hecho ese echarlo a la calle. No, si ya pasé yo por ahí también. Ya, eso se sigue aprendiendo toda la vida. Toda la vida se va aprendiendo, hermano, se va uno aprendiendo. Fíjense que la hija de aquel servidor está embarazada. Sáquenla. No vaya a ser que te toque vivir a ti también la misma historia. Cuando uno señala, 3 deditos lo señalan a uno, mire. Por eso las heridas que uno vive le van a servir a uno en medio del recorrido. Todo lo que estoy tratando de decirle es, hermano, no lo sabemos todo. Yo prefiero ser un apréndelo todo y no un sábelo todo. Quiero seguir aprendiendo cada día, no importa quién venga, quién enseñe, Señor, aún de los pequeños yo voy a aprender. Por eso el gran Salomón, ese era su éxito. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Muy bien, solo déjeme que le diga algo aquí, a ver si lo logro encontrar, a ver si Dios santo, me están dando tiempo extra, lo sé y lo agradezco de corazón, pero quiero decirle que aquí había estudiado algunos puntos, Dios santo, cuando quiero no sale, será que lo tengo que dar en otro lugar, pero aquí estaba, mire. Apolos solo sabía del bautismo de Juan, no sabía de la escuela del Espíritu ni de lenguas, no sabía nada de eso. Pedro, el apóstol Pedro, que sanaba con su sombra y pensaba que solo los judíos se iban a salvar. ¿Qué le parece cómo estaba la doctrina del apóstol Pedro? Solo los judíos nos salvamos. Y le tuvieron que bajar un lienzo. No, hombre, los chilenos también tienen derecho. Los hondureños también tienen derecho. A ver, ¿y cómo estaremos de doctrina nosotros? Hermano, abrámonos un poquito, tengamos la humildad de este discípulo perpetuo. Yo quiero ser discípulo para toda la vida, hermano, para saber todo lo que Dios nos va a dar. Mire, aquel joven rico que el Señor amó, hermano, estaba el mismo Señor explicándole, y cuando le tocó la bolsa, que dijo, mejor me voy. Y él no oyó el evangelio completo, porque cuando él ya se fue dijo, y van a recibir 100 veces más en esta vida y después la vida eterna. Y era un joven al que Dios había amado. Entonces no conoció, hermano, del todo. Y tal vez con esto, ¿verdad? Que le decía de Marta. Marta, ¿sabe qué para ella era el evangelio? Solo servir. Porque oyó, ¿verdad? El mayor es el que sirve. Pero se le olvidó que había que oír la palabra. Se le olvidó que había que adorar. Y por eso el Señor tenía su discipulado. Y mire, no importó que fueran 3 nada más. Bueno, 2 porque hermano Lázaro se salía. Jugaba el Colo-Colo, hermano, y se salía. Cualquier parecido es simple coincidencia. Jugaba la U, tampoco llegaba. Hasta que de repente, hermano, le vino una prueba tremenda, sabe la historia. Y de pronto están ahí los 3 hermanitos. Y dijo alguien hace mucho tiempo, esas son las 3 posiciones del cristiano normal. Lázaro sentado oyendo, ya que le pasó la prueba, oyendo. Marta sirviendo y María adorando. Las 3 posiciones de un cristiano normal. ¿Y sabe dónde enseñó eso el Señor? En un discipulado. ¿Sabe qué? Tenemos que volver al discipulado. Tenemos que poner nuestras bases, hermano, en el discipulado. Ahora que ayer platicamos con el apóstol, dije yo, lo que yo tengo que ir a elegir, hermano, es en el discipulado. Eso, y le digo algo, cierro ya mi Biblia. Le digo algo, eso es guardar la visión. Mire, hay diferentes ministerios. Mira, aún apostólicos. Pedro, una convocatoria tremenda. 2 mensajes de 8,000 personas. Y Pablo no era evangelista. Pablo, hermano, claro, predicador, maestro, apóstol, pero era para cubrir, ¿sabe qué era? Para edificar.
Yo creo que aquel 2 mensajes y 8,000. Y Pablo 8,000 mensajes y 2 convertidos. Cada uno tiene su llamado. Cada uno tiene su llamado. Entonces cuando estoy viendo esto, digo yo, tenemos que dedicarnos a nosotros los pastores a ser discípulos para toda la vida. No menospreciar a nadie que Dios ponga en un púlpito para enseñarnos. Porque esa es para mí la gran lección de Apolos. Su humildad, a pesar de que era elocuente, experto, hermano, que hacía sinergia, que conocía, amigo de Pablo, que hasta lo comparaban: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pero él tiene un secreto. Mire que para su ego, si usted quiere, o ego nuestro, no llegó un apóstol, no llegó un profeta, no le enderezó la doctrina, sino una mujer, Priscila, con su esposo, lo esperaron al final. Le dijeron: mira, ¿conoces todo bien? Qué lindo. ¿Cómo conoces las escrituras del Antiguo Testamento? ¿Cómo conoces la escuela rabínica, la escuela de Juan? ¿Conocías la rabínica, la de Juan, aún la de Jesús? Pero te falta la escuela del Espíritu. Con tus ojitos cerrados. Todo el mensaje que quiero dejarle en su corazón es no solo el valor del discipulado, sino el valor de entender que vamos a ser, aunque seamos ministros ya, vamos a ser discípulos para toda la vida, perpetuos, con la humildad de que si hay un ángulo que no hemos visto, aceptarlo, aunque sea Priscila la que nos llegue a decir esto. Por eso insisto, aún Salomón dijo: de los pequeños aprended. Padre, hemos entregado tu buena palabra, hemos entregado, Señor, una enseñanza. Yo te pido que me des una vez más esa bendición de poder esculpir en el corazón de cada uno 2 palabras: discípulo perpetuo. Discípulo perpetuo. Voy a aprender hasta el último día de mi vida. Señor, bendigo a los pastores con los que estamos compartiendo, los ministros primarios, para que podamos desarrollar tu obra con elocuencia, con alegría, con deleite. Que podamos traer la lluvia temprana, la lluvia tardía. Pero por sobre todas las cosas, nunca dejemos de aprender. El que deja de aprender, deja de enseñar. Señor, me declaro un discípulo perpetuo. Abro mi corazón, Señor, para que tú nos puedas ampliar aún más las doctrinas. Priscila le dijo: te voy a enseñar con más exactitud el camino. En la versión del Código Real, te voy a enseñar con más exactitud las doctrinas. Oh Señor, sé que es tiempo final y me pongo en tu mano junto con todos mis hermanos y aquellos no solo ministros sino ovejas que están aquí, con el deseo de hacer tu obra como tú quieres que la hagamos. Los bendigo a cada uno por nombre, y una vez más que puedas cincelar en el corazón de cada uno ser discípulos perpetuos, discípulos para toda la vida. Gracias, Señor, amén y amén. Que Dios lo guarde y lo bendiga. Amén. Puede levantar su manito y levantamos este canto que dice: no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.